Dios. Hay muchos que hablan lo contrario, pero hoy lo vamos a ver que nos habla Dios en su palabra. Vamos a reafirmar quién es Jesús en verdad, aunque hay doctrinas erráticas de demonios que niegan la soberanía de Jesús en sí, pero la Biblia nos dice lo contrario. Busque por favor en el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 8 y 9. Ahí aparece la deidad. La deidad. Cuando hablamos de la deidad, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son una sola persona. Colosenses, capítulo 2. Cuando ya lo tenga, se pone sobre sus pies, por favor. Verso 8 y 9. ¿Es Jesús Dios? A ver qué nos dice Dios. Amén, hermanos. Aquí no es lo que pensamos los líderes religiosos. Aquí es lo que la palabra nos enseña. Y si la palabra nos enseña lo contrario, lo que nos enseñaron ciertos líderes falsos, entonces lo que tiene validez es lo que Dios ha establecido en su palabra. Léalo conmigo, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita, oiga, corporalmente toda la plenitud de la soberano y buen Dios que estás en los cielos. En esta hermosa y bendecida hora, Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un Dios soberano, un Dios perfecto y misericordioso. Te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo reunido y a los de las redes sociales, que pongas en ellos el anhelo y el deseo y el despertar y el llamado de ser fieles a congregarse en los días que está dedicado a tu adoración. Señor, que esta palabra sea de aliento, de refrigerio, de consuelo a nuestras vidas. Llénanos, especialmente a mí como portador de tu palabra, de la gracia y de la sabiduría tuya. Que tu Espíritu Santo venga y nos llene, nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Que el oyente, Señor, si está atado o está vendado, Señor, a través de tu palabra pueda ser desatado, pueda ser liberado, y que tu Espíritu trabaje en el barro que ha de oír tu palabra. En Cristo la gloria es tuya. Amén y amén. Oiga cómo empieza el apóstol Pablo. Nos está hablando de un alertar, de un mirar, de un tener ojos espirituales, donde podamos discernir si aquella enseñanza o aquella doctrina que enseñan ciertos líderes, de tener un especial cuidado. Porque no a todos se le puede decir amén. No sé si está conmigo. Porque no a todos se le puede decir eso es de Dios. Por eso es que Dios nos ha dado el discernimiento de su espíritu. Entonces Pablo dice, miren, en otras palabras, hay que escudriñar con ojos espirituales si aquello es aprobado por Dios o no es aprobado. Y empieza y dice el segundo paso: nadie os engañe. Yo hago una pregunta: ¿será que hay gente en el reino de Dios que esté engañada? Solo uno. ¿Será que hay gente creyente que están siendo engañadas? Si Dios usó al apóstol Pablo en esta alerta, es porque lastimosamente hoy en día lo hay. Y dice, por medio de filosofía.
¿Qué es una filosofía? Son hombres que tienen palabrerías, que a cualquiera engañan y lo embrutecen, lo sacan de la verdad y lo trasladan a la mentira. Pero ahí ya no es problema de Dios, ya es problema del que oye y del que mira. Amén. ¿Por qué? Porque a usted y a mí Dios nos ha dado libre albedrío. Si yo ya estoy perseverando en la verdad y viene un predicador, viene un líder con filosofías, que significa tener exposición de palabras fluida, que a cualquiera lo impacta, lo doblega, lo saca de la esencia de la verdad y lo traslada con sus palabrerías a la falsedad y el engaño. Pero Pablo dice: miren que nadie os engañe. Usted está en la verdad, permanezca en la verdad. En usted y en mí está, para la gloria de Dios y por su misericordia, el don de sabiduría y ciencia. Y eso no es para todos, sino para aquellos que permanecemos en la verdad de Dios. Y ahí es donde usted siéntase privilegiado. Yo me siento orgulloso. Y oiga qué terrible. Y huecas sutilezas. Usted entiende la palabra huecas, ¿qué es? Vacía. En nuestro país hay un árbol que se llama guarumo. Ese palo por dentro es hueco. ¿Cómo sobrevive? No me lo pregunte. Dios lo plantó en la tierra y Dios se encarga de cuidar ese guarumo. Pero ahí es donde, fíjese cómo Dios le da la revelación a este siervo Pablo. Y dice: porque vendrán hombres a engañar con filosofía y huecos. ¿Qué significa? Que no viven apartados para Dios. Que lo que enseñan no es algo sólido, sino que le dan un medio machetazo, ya sonó. ¿Cómo suena? Hueco. Entonces, gracias a Dios que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo no hay mente perversa que nos pueda apartar de la verdad que es Cristo. ¿Por qué? Porque la verdad es su presencia en nosotros. Entonces, según, oiga qué terrible, las tradiciones de los hombres. Digamos que ya vamos a llegar al punto del tema. ¿Es Jesús Dios? ¿O será que nos han engañado? Hoy lo vamos a ver. Porque allí, oigan qué lindo dice: tradiciones de hombre. ¿Qué es una tradición? Son costumbres, son ritos. Que viene tal fecha, hay que hacer esto. Viene tal mes, hay que hacer esto. Y cada mes el diablo ha sido tan inteligente que en cada mes trae su fiesta tradicional, su fiesta pagana. Están los que no conocen a Cristo y se involucran los creyentes. Fíjense qué terrible. Hemos caído en el juego de Satanás. ¿Por qué se cae en el juego de Satanás? Porque hemos dejado de oír la verdad de Cristo. Y empezamos a oír a expositores filosóficos. Aleluya. Gracias, hermano, porque los demás no entraron. Y oiga, según los rudimentos. ¿Qué es un rudimento? ¿Qué entendemos de la palabra rudimento? No, no es de rodar, no es de rodar. Es algo, porque el diablo es bien astuto. Dios le dio a Israel, a su pueblo escogido entre todas las naciones, estatutos, ordenanzas y rudimentos, que es estar sujeto a lo que Dios estableció a su pueblo.
Pero el diablo toma lo que a él le conviene y lo lleva al hombre por caminos más amplios de placeres y le dice: no te preocupes, porque al fin y al cabo Dios es Dios y te ha salvado. Pero no es así, porque lo hueco no es igual a un palo sólido. No sé si me di a entender. Le voy a hablar de un palo, le voy a hablar de lo que yo conozco en mi país. En su país no sé si existen esos árboles. El palo más roble, así se llama, ¿va? El del Salvador. ¿Es un palo hueco o un palo de madera sólida? Entonces, oiga, es algo especial. Y si usted va a comprar esa clase de madera a un lugar donde la venden, va a valer más el guarumo o el roble. ¿Ah? ¿Y usted qué vale más? ¿Usted es roble o es guarumo? Aquí es guarumo. Bendito Dios. Entonces usted y yo valemos como el roble, porque es la figura de Cristo que derramó por usted y por mí en la cruz del Calvario su sangre para limpiarnos de todo pecado. Entonces el hombre sigue tradiciones y rudimentos en el mundo que son tradiciones paganas. De ahí nos sacó Dios. Y oiga cómo termina en ese versículo. Y no, como dice, según Cristo. Digamos que quitaron el fundamento, que es la verdad, que es Cristo, y pusieron sus costumbres y tradiciones. A ver, a esa gente ahorita. Ahorita no estamos, aquí si usted ve, no estamos hablando de la persona de Jesús. Pero a ver si usted lo entiende. ¿A dónde aparece? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la ¿a dónde aparece la persona de Jesús? En él. Y oiga cómo dice: ¿y quién es la deidad? Dios. ¿Y quién es Jesús? Dígalo con libertad. ¿Quién es Jesús? Es Jesús, es Dios. Porque en él habita, ¿en quién? En el Hijo convertido en siervo, humillándose a sí mismo, llegando hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Padre, que es en sí la deidad, lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hoy vamos a entrar al tema. Oiga la palabra real: Jesús es Dios. Porque en él habita. No habitó en un ángel. Los testigos dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Pues no sé si usted lo ha leído. En Apocalipsis ellos ahí dicen que es no Jesús, sino que el arcángel Miguel. Una doctrina de demonios. Ellos no creen que Jesús es Dios, sino que dicen que fue un ser creado más superior que los hombres y que los ángeles. Es error. Entonces, oiga lo que dice Pablo en Tito, búsquelo por favor. Acuérdese que hoy es un estudio, un mensaje de estudio, para que cuando usted se confronte con gente errática de doctrina de demonios, usted tenga bien afilada la palabra y se pueda defender. Porque hay que defender la verdad de Cristo, hermano. No vamos a pelear, no estoy diciendo que va a agarrar un machete y va. No, usted va a defender la verdad de Cristo con la misma palabra, porque la misma palabra se defiende a sí mismo. No necesita usted, bueno, si le dice, bueno, para mí no es Dios, entonces si ya le dijo así, dé la vuelta sabiamente. Pero usted le enseñó con la palabra que Jesús es Dios. ¿Qué dice Tito 2:13? Léamelo por favor.
Gracias. Oiga qué lindo. Aguardando la esperanza. ¿Qué guardar? Digamos que usted y yo estamos guardándonos para Dios, guardándonos para Cristo, santificándonos en todo tiempo, aún en lo más mínimo que es la vista. La vista es traicionera, hermano. La vista trabaja con la mente. Son dos elementos que, si no se pueden gobernar en el temor de Dios, esos dos elementos te llevan al pecado llamado pornografía y masturbación. Y oiga como dice, aguardándonos. En otras palabras, algo que se guarda y espera en algo o en alguien, ese no se cansa. Ese sabe esperar, que el Señor al que él está esperando es fiel a sus promesas y es fiel el que ha de venir a levantarlo. Y oiga qué lindo. Bienaventurado. Oiga como nos dice el apóstol Pablo, que usted y yo somos 3 veces dichoso, 3 veces bienaventurado, 3 veces alegre. En otras palabras, si otros no creen que Jesús viene por usted y por mí, usted y yo creamos, porque Él es Dios y a la vez es el Señor Jesucristo. Ahí lo dice. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Digamos que viene ese día donde Él se va a glorificar. Y los que se han guardado, ¿los va a dejar o se los va a llevar? Se los va a llevar. Porque Dios no es como usted y yo, que prometemos y prometemos y nunca cumplimos. Dios no. Dice el libro de Números que Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha prometido y lo va a cumplir, iglesia. Ese glorioso día de su manifestación al mundo entero se aproxima. En otras palabras, Jesús es Dios. Ahí lo dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo van a salir los que no creen que Jesús es Dios? Solo Dios sabrá dónde los va a mandar. Porque la Biblia dice que a nadie Dios va a llevar al cielo a la fuerza. Y los que van a ir al infierno, no es que Dios los vaya a mandar, es porque ellos han tomado esa decisión. Así, en otras palabras, dicen, no quieren creer que yo soy Dios. Ok, no lo hagan. Vivan como quieran. Pero viene el gran día que yo me voy a glorificar. Y si ustedes no están ahí, es porque no creyeron en mí. Oiga lo que dice el apóstol Pedro. Búsquelo por favor. Segunda de Pedro. Escudriñe la escritura. Aquí hoy sí sáquele polvo. Porque en vez no la leemos en casa. ¿Ya la tiene? Verso primero, capítulo 1, verso primero. ¿Qué dice el apóstol Pedro, perdón. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Oiga, Jesús. A los que han obtenido ¿una qué? ¿Está ahí o no está ahí? Capítulo 1, verso 1. Por los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa. Hasta ahí, solo un versículo. Oiga, no, está bueno que están inspirados, eso está lindo, pero oiga, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Cómo se llama el tema hoy? ¿Es Jesús Dios? Por ustedes que no creen, oiga la palabra y mande este mensaje, no para hacernos famosos nosotros, no. Es para que el nombre de Cristo sea exaltado sobre toda carne, sobre toda tribu, sobre toda lengua.
Jesucristo dice a los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra, hablando del pueblo de Israel, por la justicia. La palabra justicia significa salvación de nuestro, oiga, Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, para aquellos que piensan que Jesús no es Dios, se han equivocado, señores. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios y Señor y Salvador de los que creen en Él y tienen fe para vida eterna. Y yo la tengo y sé que usted también. Hermoso, ¿va? Oiga las palabras de Jesús. Estas son las palabras de Cristo. Oiga, ¿quién fue el primero que habló? Que Dios en sí era el Hijo y el Hijo en sí era Dios. Pablo habla con Tito, le hace ver que Dios es el Señor y Salvador de todos los que creemos. Lo reafirma el apóstol Pedro. Hay muchas citas bíblicas, pero por causa de tiempo no nos podemos expandir. Pero si usted tiene alguna curiosidad, háblenos. Con mucho gusto haremos el espacio para sentarnos y hablar con la palabra de Dios, porque esto es para ser edificados. Y oiga las palabras del Maestro, de Jesús en vida. Capítulo 8, búsquelo por favor, del Evangelio de Juan, verso 24. Léalo duro por favor el pueblo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿A dónde aparece que Él es Dios? Donde aparece la palabra yo soy. Eso significa que Él es el primero y Él es el último. Él es el alfa y Él es la omega. Gloria a Dios. Digamos que Cristo se lo reafirmó a los seguidores de su época, porque tampoco creían que Él era Dios. ¿Y cómo iba a ser Dios? Decían, sí, porque oiga como dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué le dijo esas palabras? Si usted lo lee, búsquelo ahorita por favor, el verso 58 de ese mismo libro, capítulo. Él les puso el ejemplo de Abraham. Y él le dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces ellos, los propios israelitas judíos, entendían esa palabra de Jesús cuando oían yo soy. Ellos sabían que estaba hablando el mismo Jehová, Dios de los ejércitos, el mismo Dios Rafa, el sanador de ellos. Ellos entendían que cuando Él decía yo soy Jehová Nisi, yo soy la bandera de ustedes, Él entendían ellos que se hacía superior a Dios. Y no es que era superior, sino que Él era y es Dios. Amén, hermanos. Pero ¿por qué no le creían a Jesús que Él era Dios? Porque Abraham había existido más de 500 años atrás. Entonces decían, si tú eres un muchacho de 30 años, no hombre, Jesús, estás loco, le decían. Si este hombre ya ni existe, ni los huesos quizás existen. Pero Él no les estaba hablando del humano, del Jesús humano 100%. Les estaba hablando de que Él era desde la eternidad hasta la eternidad. Y eso es lo que usted tiene que asimilar, digerir y enseñar a otros.
No, eso no es mentira. ¿Cómo va a creer que Jesús es Dios? No, si Él murió, sí, murió por usted y murió por mí, para perdonar sus sinvergüenzadas, para perdonar sus pecados y los míos. Hoy en Cristo, la sangre que Él derramó nos ha limpiado de todo pecado, y ahora en la fe somos redimidos e hijos de Dios. Eso es lo que la gente no va a entender. Pero allá donde ya lo leyó, y Jesús les dijo, verso 58, de cierto os digo, antes que Abraham. ¿De qué está hablando? Tiempo pasado. Oiga qué terrible. Y oiga cómo fuese yo soy. Digamos que allá donde les dijo, ustedes no van a entender esto, porque ellos saben que si usted sigue leyendo más para abajo, sí, del 58, antes de llegar ahí, ellos le decían, no, a Abraham tenemos como padre. Y él les dijo, si ustedes creyeran lo que Abraham enseñaba, Abraham de mí estaba hablando. Gloria a Dios. Y por si no quieren creerle, mi padre, ahí puso a su padre, porque hay un orden cronológico. Acuérdense que Jesús estaba en la tierra haciendo la función de siervo, pero en la función divina, soberana, Dios era Dios. No sé si me doy a entender el orden cronológico. Entonces le digo, mi padre tiene poder para levantar de estas piedras hijos de Abraham, y ellos me adoraron a mí. Oiga la cita bíblica, búsquelo por favor. Isaías 43:10. Léanmelo todo el pueblo. Se oye bonito cuando todo el pueblo lo lee. Vosotros sois testigos, dice Jehová, y el siervo de escogido para que lo conozcáis, que creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, y lo será después de mí. Precioso, ¿va? Amén. Para que creáis que leen quién. No le oí. Que entendáis que yo mismo soy. Y antes de mí no fue formado Dios. Vosotros sois mis testigos. No está hablando de los que andan atalayas. A su nombre. No está hablando de ellos, está hablando de su pueblo. Y oiga qué terrible. Dice Jehová, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. ¿Quién es su siervo? ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Oiga qué tremendo el orden de Dios. Diciendo, va, porque no van a creer si yo me manifiesto 100% en decir yo soy Jehová, Dios creador de los cielos y la tierra. Yo he escogido a uno de los siervos entre vosotros. Y estaba hablando de la persona, de la divinidad de su Hijo, el cual Pablo, Pedro, Jesús nos está enseñando hasta ahorita, y hoy Isaías, que Él es Dios por siempre. Para que me conozcas y creáis y entendáis que yo mismo, oiga, soy. No hay otro. Se han levantado dioses, sí, pero no se comparan a la deidad de la plenitud de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos dicen, ay, que ustedes adoran tres dioses. No, señores, es un solo Dios, una sola personalidad. Y esto no se va a entender con la mente humana, hay que tener la mente de Cristo. Si usted no la tiene, pídale y arrepiéntase para que Jesús entre y haga morada en usted. Ahí entrará la mente de Cristo. Yo mismo soy, oigan qué lindo, antes de mí no
Así dice, ¿va? No fue formado Dios. Vea, ¿con qué letra aparece Dios ahí en su Biblia? ¿Está hablando de Dios, de sí mismo? Está hablando de los dioses de las tradiciones paganas. Ni lo será después de mí. En otras palabras, aunque se... ¿Siéntese bien? ¿Siéntese bien? ¿Siéntese bien? Ahí. Oiga, antes ni después existirá otro Dios fiel, real y verdadero. No lo hay, ni lo ha habido, ni lo habrá. Hay un solo Dios desde el principio de la creación hasta los juicios finales de parte de Dios. No lo hay, ni lo ha habido. Oiga lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versos 12 y 13. Por eso es que los judíos entendían la palabra yo soy. Oiga cómo dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea. ¿Cuál es su obra que va a pesar Dios, la suya y la mía? ¿Cuál obra sería? ¿La de las costumbres? ¿La de las tradiciones? ¿O cuál es obra? La de la justicia. En usted y en mí, aunque nosotros no hayamos hecho algo bueno, Él en su Hijo, su Señor, mi Señor, su Salvador, mi Salvador, su Redentor, mi Redentor, en Él Dios nos justificó. Digamos que aunque usted y yo no hayamos hecho obras buenas, Dios nos ha justificado. Y esa es la gran victoria que usted y yo tenemos en creer en que Jesús es Dios. Si los demás no quieren creer, que no lo crean. Usted sostenga su fe y siga perseverando. Y no es porque yo lo digo, su palabra nos reafirma. Los que damos recompensar a cada uno, ¿verdad? Que ahí, según su obra. Oiga como dice: yo soy. Léalo duro: yo soy. No hay otro. Y aunque se hayan querido levantar o compararse a Él, no le igualan. Entonces manténgase fiel, manténgase obediente, manténgase adorando. ¿Por qué? De su adoración, de su perseverancia, de su fidelidad, hay garantía de que usted y yo un día recibiremos galardón para la gloria de Dios. Yo lo espero, no lo sé usted. Entonces, oiga las palabras de Jesús de nuevo. Capítulo 20 de Juan. Juan es el que más se encarga, con la visión de Dios por medio de su Espíritu Santo, de manifestar que Jesús en sí era Dios y era Señor y Salvador nuestro. Amén, hermanos. Oiga las palabras de Cristo, capítulo 20, verso 28. Y Tomás respondió y le dijo: Señor. ¿Cómo le dijo? Hoy yo pregunto, ¿cree que Tomás dijo esas palabras solo por decirlas? ¿Solo porque sintió un impulso, una motivación? No, hermanos. ¿Sabe? Cuando un judío en la época de Jesús decía la palabra Señor, estaban reconociendo que Dios estaba presente. Gloria a Dios. Digamos que ahí donde Tomás vio la manifestación plena de Dios. Y se ve bien el versículo, pero si usted gusta, búsquelo, porque es un estudio. Juan, Evangelio de Juan 14:7. Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Queremos, Jesús, conocer al Padre. Y Jesús se le queda viendo a él y a todos los que estaban con él y le dijo: Felipe, tanto tiempo tengo de estar con ustedes y no me habéis conocido.
el que me ha visto a mí, dijo, ha visto al Padre. Aleluya. Gloria sea a Dios. El que ha visto a Jesús ha visto a Dios mismo. Porque Él es Dios. Y oiga la palabra y dijo, Señor mío, dijo Tomás. ¿Y qué más? Y Dios mío. Ja. Digamos que ahí nos encerró Dios a todos. El que no quiera creer esto, póngase a cuentas con Dios. Porque el que negare al Padre ha negado al Hijo. Y el que ha negado al Hijo ha negado la salvación. Porque no hay otro medio para que usted y yo seamos salvos. Juan 14:6, usted ya lo puede. Yo soy, dijo Jesús. Oiga las palabras. Yo soy. Pero ¿qué significa yo soy? Ya lo vimos en Apocalipsis. Principio y fin. Alfa y omega. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quieres conocer a Dios? Entrégate a Cristo. Recíbelo a Cristo como Señor y Salvador. Deja la borrachera, deja el adulterio, deja la idolatría, deja la hechicería y recibe a Cristo, y Él es Dios y será Dios en tu vida. Eso es. Yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Oiga, qué terrible. Vea lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a terminar. Faltan solo 80 citas bíblicas. Gloria a Dios. Ya lo vi que empujaron unos allí. ¿Ya lo tiene? Capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Dígalo duro. ¿Quién es el verbo? Señores, si no tienen conocimiento y sabiduría, pídansela a Dios y Dios se la va a dar ampliamente. Oiga, en el principio era el verbo es Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era, dígalo duro, era, jovencita, Génesis, era, oiga, era Dios. Y oiga qué lindo, en él, ¿qué dice? Estaba en el principio. Ve el verso 14. Y el verbo, ¿qué es el verbo? ¿Quién se hizo carne? Jesús. Dígalo. Jesús se hizo carne. ¿Y qué dice ahí el verso 14? Y el verbo se hizo carne. En otras palabras, Jesús, que es Dios, se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y contemplamos. ¿Qué es contemplar? Míreme. Oigan, contemplamos, vimos, decía. Lo hemos visto. Lo hemos palpado, decía. Porque ha habitado entre nosotros. El verbo es Dios. Y Jesús es Dios. Doctrinas de demonios que han confundido a miles. Los Jesus only son uno. Solo Jesús. Jesús no está dividido, señores. Aunque ustedes no lo quieran reconocer como Dios soberano y Salvador, porque ellos sí lo creen que Salvador solo ahí se queda. No. El Espíritu Santo también es Dios. Ya lo hemos enseñado en la doctrina. Amén, hermanos. Y oigan qué lindo. Y contemplamos su gloria. Le hemos visto, desea. La gloria como del unigénito. ¿Quién es el unigénito? Jesús.
del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hay otra verdad, solo hay una verdad. Y esa verdad es Jesús. Y esa verdad en su deidad es Dios en sí. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, verso 30. Oiga qué lindo. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo por favor. Yo y mi Padre somos uno. Gloria a Dios. Jesús no está dividido, ni el Padre está dividido, ni el Espíritu Santo están divididos. Cristo hizo la función de siervo en sí, pero era Dios. Llegó a la cruz, murió, resucitó y dijo: mis amados, es tiempo de que yo me vaya a la gloria de donde yo vine, dijo. Pero yo no los voy a dejar solos, huérfanos. Les voy a mandar al Paracleto, al Espíritu Santo, el cual es Dios hoy en día, la cual dirige su vida, mi vida, la iglesia que Él compró a precio de sangre. Alabado sea Dios. Entonces no está dividido, ni son tres dioses, un solo para la gloria de Dios. Y oiga qué lindo. Yo y mi Padre, Juan 10:30, somos uno. Aleluya. Mira el verso 9, que es lo que ya le leí, pero yo quiero que lo lea. Capítulo 14, verso 9, las palabras de Felipe. ¿Ya lo tiene? Léalo por favor. Duro, hermano, por favor. Qué terrible, ¿va? Si en la época del que estaba en vida presente había esto, dudas, frustraciones, desconfianza, ¿cómo es que hoy en día no se va a dar? Si hoy es más difícil, porque aún, oiga, ahorita lo único que nos da fe es la presencia del Espíritu. Porque usted y yo no lo hemos visto, no lo hemos palpado. Pero por eso es que usted y yo somos bienaventurados, porque el verso 29 del capítulo 20 de Juan, no lo busque, cuando Tomás se postra, lo reconoce y dice: Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo: bienaventurado Tomás, aquellos que no han contemplado mi gloria, pero han creído en mí, ellos son bienaventurados, porque sin verme me han adorado, me han seguido y hoy me sirven. Alabado sea Dios. No pierda esa confianza y esa esperanza, iglesia. No la pierda. Venga un loco ahí, no, que aquí. No, si usted no quiere creer, siga su camino y déjeme a mí. No vaya de repente andar con un atache ahí. Le vendo el despertar, le vendo la palabra. Sí, porque el diablo es astuto, pues. Si hay muchos que han profesado la fe y hoy están en eso. Pero el que tiene, repito, el que ha conocido a Cristo y tiene la mente de Él, no se lo engaña el diablo. Se los engañan a los que no viven para Él. Vean las palabras de Mateo, este hombre de Dios, capítulo 6. Búsquelo por favor. Verso 9, ¿qué dice? Capítulo 6, verso 9. ¿Qué le enseñó Jesús? ¿Estaba él sujeto al Padre, sí o no? Porque, repito, siervo, forma de hombre. No podía decir: yo van a rogar en mí. No. Él le dijo: en el orden de mi Padre hay que rogar primero a Él, para que en mi nombre ustedes reciban. Pero oiga lo que dice el verso 13, léalo también. Ahí está el cierre de ese verso 9.
¿A dónde entró él? Vamos a ver. Y no, oiga, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es. ¿Qué significa tuyo es el reino? Principio y fin. El reino de Dios es desde el principio hasta la eternidad. Digamos que Dios, su reino no ha perdido eficacia. Su reino hasta el día de hoy está activo. Y los que van a entrar a su reino es aquel y aquella que tiene sed de justicia, porque ellos serán saciados. Digamos que la bendición suya y mía es de que el reino de Jesús es sempiterno. Es sempiterno. Yo dije sempiterno, es sempiterno. Entonces digamos, hermano, que aquí donde dice, y oiga, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo? Así sea. No hay otro, no hay otro. Entonces, yo termino con esto. Yo sé que está temprano. ¿Tiene bien definido usted en su vida quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Si le saliera allá afuera alguien que no tenga la misma creencia o la misma fe, ¿cómo usted actuaría? Porque aquí es fácil. Estamos todos en condomilla. Estamos haciendo lo que el Salmo 133, el escritor, el rey David decía eso. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí, en la condomilla que el Señor nos tiene, es fácil decir amén. Yo entendí. Pero cuando esté usted singular, usted solo, con ese discípulo de Satanás, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo? Sí. Allá donde usted va, aprenda a oír. Mi hermano una vez en el hospital estaba, creo, ¿va? Y le apareció uno de esos. Ella dejó hablar y de repente era una metralleta. Pa, 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 pa. Ay, otro día hablámosle. Porque ellos no aceptan su error doctrinal. Pero lo que usted y yo tenemos, no lo hemos ido a recibir al MacArthur. No, vino del cielo. La sabiduría que usted y yo tenemos no vino de un instituto bíblico, vino del Dios de los cielos. Por eso Cristo decía: te alabo, Padre, porque guardaste esto y lo revelaste a estos pequeños. Mi alma te alaba, Jesús. Porque eso no se recibe en cualquier lugar. No se siéntase privilegiado de ser hombre y mujer de Dios, y manténgase. Vamos a orar por una hermana que está en vivo. ¿Cuántos quieren orar, hermano? Ella se llama Stephanie. Pide oraciones por ella, por su familia que están en un albergue. Bueno, hay que orar para que Dios nos suelte de la frontera. Porque todos, acuérdense que usted y yo, los que ya son residentes y son ciudadanos de este país, denle gracias a Dios. Pero no vea de menos a los que vienen entrando, porque así usted y yo entramos un día. Y Dios hizo misericordia. Hermana Stephanie, le voy a hablar en fe. De usted depende que lo crea y lo haga propio esto. De aquí a fin de semana tiene respuesta de su libertad, de su familia. Porque Dios ya vio la acción de fe que usted tomó. El tiempo de decir: yo pido oración. Y el que pide, Dios le responde. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, hermana Stephanie, y usted se ha incluido, ese milagro de su libertad, de su familia, viene para la gloria de Dios. Usted lo va a testificar. Oramos. Soberano Dios que estás en los cielos,
Mira, mi hermana Stephanie, Señor, está creyendo que tú vas a poner gracia en su familia. En cualquier albergue que se encuentren en la frontera, Señor, hable por ellos, interceda por ellos, Señor. Que los oficiales de migración vean en esta familia la gracia y tu presencia en ellos. Señor, que esas puertas que están cerradas sean abiertas y que tu nombre soberano, Jesús, sea glorificado a favor de su familia. Señor, fortaléceles y bendíceles. Asimismo, Señor, hemos estudiado este hermoso tema. Jesús es Dios y creemos que Él también es el Salvador nuestro, y la gloria sea suya. Señor eterno, ponga sabiduría, ponga entendimiento en su pueblo, para que ya no sean más engañados con falsa filosofía y huecas de doctrinas de hombres. Dios mío, en tus manos pongo a tu iglesia. Bendícela ahora, mañana y siempre. Que ellos tengan personalidad, autoridad y carácter para estar en pies y defender la verdad de Jesucristo. A usted la gloria. Dele ofrenda de palma. Hermoso tema, ¿sí o no? Sigamos adelante. No desmayemos. Vení para acá y te lo apagaron vos. Juanito, vení para acá, o me vas a orar para quedar despedido.